Muy buenos días y feliz sábado a la gran familia del Clamor de Medianoche. Vamos a dar inicio en esta mañana a un nuevo estudio. Nos hemos dado cita a través de este medio de comunicación de YouTube, en este caso, para estudiar juntos la palabra de Dios. Así que vamos a inclinar nuestros rostros. Te invito a que allí donde estés, incline tus rostros para orar. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Alabamos y glorificamos tu nombre y pedimos que tu espíritu se pueda mover en nuestro medio. Tu espíritu pueda permanecer a nuestro lado y nuestro entendimiento pueda ser lleno de tu Espíritu Santo y lleno de tu palabra y del conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, en esta mañana quiero decirles que el tiempo premura. No exactamente mi tiempo de estar grabando. Me refiero a los acontecimientos que están ocurriendo. Y la iglesia está dormida, o algunos quedan dormidos. Ya otros han despertado y han declarado qué camino seguir. Pero quedan algunos y hay que despertarlos. Pero ese despertar no puede ser suave ni despacio, para que la persona no se asuste o no se levante asustado. Tiene que ser rápido ese despertar, porque el tiempo premura, apremia el tiempo. Y prácticamente creo, por los estudios que hemos estado teniendo, que está cerrando el tiempo de gracia para la Iglesia Adventista del Séptimo Día corporativa. Creo que se está dando lugar la finalización de el zarandeo en la iglesia. Se está dando final a la separación del trigo de la cizaña. Se está descubriendo ya quién va a ser parte del remanente de Dios para empezar a dar el último fuerte pregón en esta tierra. Porque solo será un grupo, solo será ese remanente. Y tenemos que despertar a los últimos, para que ellos, cuando abran sus ojos a la verdad de Dios, entonces se definan y declaren qué camino o qué rumbo van a seguir. Por eso el título de este sermón en esta mañana es El espíritu de Roma. ¿Cuál será el espíritu que embarga tu corazón y mi corazón? Y quiero comenzar en esta mañana con una cita de la hermana White. Se encuentra, o es la carta 66, escrita el 10 de abril, año 1894, en el párrafo número 18, y dice así: el Señor vendrá pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro tomar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Y basado en este pensamiento, en esta cita de Elena de White, vamos entonces a estudiar en esta mañana sobre la historia bíblica de Caín. ¿Quién fue Caín? Y vamos a ver que dice Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y siempre pregunto, cada vez que tengo este tema, este estudio, ¿dónde comenzó la historia de Caín? Y muchos siempre me contestan lo mismo. Comienza en Génesis 4, versículo 1. Pero la historia de Caín comenzó en el corazón de Eva, de su madre, pero mucho tiempo atrás. No fue en el momento que Eva concibió y se dio cuenta que estaba embarazada. Las circunstancias o los eventos o los traumas que le acompañaron anteriormente, eso iba a marcar la vida de Caín. ¿Sabías eso? Los traumas por los cuales nuestros padres hayan pasado, los eventos por los cuales hayan pasado, eso va a marcar la historia tuya y la mía. Y lo mismo se repite en nosotros para con nuestros hijos. Y se repite en nuestros hijos para con nuestros nietos. Ahora, ¿cuál fue la historia de Eva? ¿Cuál fue el evento que la marcó?
La historia de ella o el evento que la marcó está en Génesis 3:15 y es un texto que todos conocen. Y cuando Eva escuchó de parte de Dios esto, ella se dijo para sí misma, o yo soy parte de esto, o el asunto que estoy involucrado, lo que sea, pero yo tengo ansiedad porque llegue ese momento, porque nazca esa simiente. Y si hacemos un poco de recuento, en Génesis 3 del 11 al 15, vemos que Dios descubre lo que Adán y Eva hicieron, y ahora le dice Dios a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Perdón. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y esto le gustó a Eva. Oh, wow. Ella es quien se merece eso. Porque ella es quien ha provocado esto, la serpiente. Y en el versículo 15 Dios dice el evento, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Eva dijo, es de mi simiente de donde saldrá quien destruirá a la serpiente. Eva dijo, se trata de mí, o por lo menos yo estoy involucrada en esto. Y si la serpiente, o sea, Satanás, que es más astuto que Eva, al principio no entendió de qué se trataba, ni de la mujer, ni de la simiente. Eva lo entendió mucho menos. Entonces vamos a entrar a Génesis 4, del 1 al 2, para ir entendiendo ahora la historia de Caín. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aparentemente la Biblia no me dice mucho, pero sí hay mucho por investigar. Sí hay mucho alrededor de esta historia, que es bastante corta. La ansiedad de Eva era tanta que cuando ella tuvo a su primer hijo, le puso Caín. Y tú me dirás, ¿y qué tiene de extraordinario el nombre? El nombre te va a decir mucho. ¿Sabes qué significa Caín? El elegido. El adquirido por Dios. Este es la simiente que va a destruir a Satanás. Que aunque Satanás le va a herir el calcañar, él le va a aplastar la cabeza. En ese hijo ella puso todas sus esperanzas. Y por eso le llamó Caín. Y la ansiedad de Eva seguía siendo tan grande, hermanos, que después dice que dio a luz y le puso a su hijo, al segundo hijo, Abel. Y quizás me preguntes, ¿y qué tiene que ver Abel aquí? O sea, ¿qué significa el nombre de Abel? Proviene del hebreo Ebel, que significa debilidad, fragilidad. No es el nombre Eber, es el nombre Heber, que significa debilidad, fragilidad. Debido a su etimología hebrea, el nombre de Abel viene de la raíz Jabel, que significa un soplo, algo vano, algo efímero. De aquí proviene la palabra, o sea, de esa raíz, la palabra vanidad. Ella pensó, esta es vanidad, este hijo es por gusto, o este está de más aquí. Este no, en realidad no sirve de mucho, es mi hijo, pero es este, Caín. Y de esta forma, pensando en los nombres, te podrás dar cuenta cómo fue criado Caín y cómo fue criado Abel. Y si lees el Espíritu de Profecía, a Abel se le decía muchas veces, escucha a tu hermano mayor, que él sabe, ya le hemos enseñado. Obedécelo. La primera enseñanza que tiene esta historia para nosotros, ahora mismo, para este nuevo año, nunca tomes decisiones en los momentos de ansiedad o de angustia. Cuidado con las promesas que haces en momentos como este.
Porque la ansiedad es falta de fe y de confianza en Dios. ¿Sabe por qué? Porque la confianza en Dios te da paz y serenidad. Porque tienes la seguridad que Él obrará y al mismo tiempo te dará la paciencia de esperar en Él. Pero la ansiedad es falta de esa fe, por eso te desesperas y sacas cuenta y sacas unos cómputos ahí rápido y te vienen ideas a la mente, porque la ansiedad no te deja escuchar a Dios, no te deja esperar en Él, no te deja consultar a Él. Y Eva se desenfrenó en su carrera ansiosa. Y yo no dudo que le hayan enseñado a Caín lo que es correcto. Claro que se lo enseñaron. Pero vamos a encontrar o analizar varias cosas dentro de la historia de Caín, que aparentemente es una historia muy corta. Y aparentemente no tiene mucho que decirnos la palabra de Dios. Así que entramos a Génesis capítulo 4, ahora versículos 3 y 4, y dice: y aconteció, andando el tiempo, ojo que vamos a regresar a esa palabrita, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tenían conocimiento Caín y Abel de Dios y de cómo funcionaban las cosas con él? La respuesta es sí. De hecho, los dos construyeron altares similares. Así que sí sabían. ¿Reconocían Caín y Abel las fiestas, los estatutos y ordenanzas de Jehová? Sí. Los dos trajeron ofrenda. Y aunque no lo dice la Biblia, estoy seguro que la ofrenda la trajeron inclusive al frente de la entrada del jardín del Edén. ¿Y por qué allí? Porque cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, aparte de la espada que quedó revoloteando alrededor del árbol de la vida en el centro, o dentro del Edén, perdón, en el centro estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero aparte de esa espada, habían dos ángeles en la entrada, impidiendo la entrada de cualquiera que tratara de entrar. Así que Adán y Eva nunca más pudieron entrar después que Dios los sacó de allí. Pero el Edén por un tiempo quedó frente a ellos. Y ahora dice que Adán iba frente a la entrada del Edén. En sus fiestas cíclicas que Dios había ordenado. Porque si investigas un poco, creemos que las fiestas Dios las inventó cuando se las dio a Moisés. ¿O no? Las fiestas Dios no las inventó cuando se las dio a Moisés. Adán iba en el tiempo que tocaba cada fiesta al frente de la entrada del Edén. Ese era su tabernáculo. Y allí también iban Abel y Caín. Ahora te hago otra pregunta que te va a zarandear un poco. ¿Estaría bien la ofrenda de Caín para el momento que la trajo? ¿Estaría bien la ofrenda de Caín para el momento que la trajo? Y muchos dirían no. Y la respuesta es sí. Y sé que la mente de ustedes ahora está caminando. ¿Cómo que sí? Tenía que ser lo que trajo Abel. No. Lo que pasa es que no has investigado como yo por mucho tiempo no investigué y no sabía de qué se trataba. Y pensé que la ofrenda de los frutos de la tierra, eso fue invento de Caín. Esa ofrenda existe. Era la ofrenda de las primicias, de los primeros frutos. Así que la ofrenda estaba bien. Pero para que no te asustes y no vayas a apagar tu dispositivo y salir corriendo para no escucharme más, te voy a decir, lo que pasa es que su ofrenda estaba incompleta. Y una ofrenda incompleta es una ofrenda errada completamente. O es como si no la hubieras traído. Eso es lo que pasó. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahora, andando el tiempo, el significado de la palabra ketz, que limita postrero, anualidad, continuo, espacio de tiempo definido por un término asociado con costumbres, fiestas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sabemos que Caín y Abel sí fueron en una fiesta a ofrecer su ofrenda. Ahora, ¿quién era Abel? Para ir conociendo un poco las características de Abel. Dice el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, página 51, párrafo 1.
Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Ojo con eso. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención. ¿Y quién era Caín? ¿Cuál era su espíritu? Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de exaltarse y puesto en tela de juicio la justicia y la autoridad divinas. Y si nosotros vamos a Levítico, en el capítulo 2, versículo 1, por ejemplo, dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. En el versículo 11 dice: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Y ahora dice el versículo 12, importante: como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y si investigas un poco más, te vas a dar cuenta que cada vez que tú traías tu ofrenda, tenías que traer tu ofrenda para remisión de tus pecados primero. Sigamos leyendo. Patriarcas y Profetas, página 51, ahora el párrafo número 2. Estos hermanos conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador, a quien éstas se representaban, y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón. Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. ¿Sabes qué pasa? Los sacrificios que a Dios le agrada son los que tienen que ver con el sacrificio de su Hijo. Por eso el libro de Levítico en el capítulo 1 comienza por la verdadera ofrenda de olor grato a Jehová. Todas las ofrendas traídas al templo tenían que venir primeramente acompañadas de tu ofrenda para expiación de tus pecados. Para que fuera aceptada el resto de las ofrendas, tenías que expiar tus pecados primero. Y tú no, como único tú y yo podemos expiarlo, es que muramos ahora mismo. Pero no queremos morir. Entonces la opción que tenemos es aferrarnos a la muerte de Cristo. Y eso debió haber hecho Caín. Alguien me dijo en una ocasión: ¿qué clase de Dios es este en el Antiguo Testamento que exige tantos sacrificios y tanta sangre? Y yo le dije: sí, es verdad, ¿qué clase de Dios es? Es verdad, porque ¿qué clase de Dios es este que entrega la muerte en la cruz por ti y por mí a un ser santo, y que para colmo es nada más y nada menos que su propio Hijo unigénito? Y la persona me dijo: yo no hablo del sacrificio de Jesús, yo hablo de las matanzas de tantos animales que Dios exigía. Yo le contesté: mira, si hay tantas matanzas en la Biblia, es para que no nos olvidemos que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte, y que la misma alcanzó aún hasta esos pobres animales indefensos y confundidos que no tienen culpa de nada, y que por nuestra culpa tienen que padecer la muerte. Así que si ves tanta sangre en la Biblia, es para que te acuerdes que tu salvación y la mía costó sangre inocente y en abundancia. Porque las calles de Jerusalén fueron manchadas de esa sangre que descendía desde arriba en el lugar del Gólgota. Así que a partir de ahora no te fijes tanto ni en las muertes ni en la sangre de los animales, sino más bien en el acto de Dios de amarnos y de salvarnos aún sin merecerlo. Y ahora Génesis capítulo 4, versículo 5. Porque yo me doy cuenta, hermanos, ahora vas a ir descubriendo el espíritu de Caín en el pueblo de Dios. Siempre hay gente que critica. Y siempre hay gente que se las arregla para censurar algo que Dios dice o manda hacer. Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿A quién representa Caín? Es la pregunta
que nos deberíamos hacer. Representa a aquellos que creen que pueden venir a Dios según sus ideas o sus propios conceptos. Representa a aquellos que creen que no es necesario seguir al pie de la letra lo que Dios ha establecido en su palabra, porque no hay que hacerlo siempre igual. Así que la segunda enseñanza para ti, para mí, en este día y para este año es: cuídate de cómo te acercas a Dios. Es posible acercarse a Dios, presentarse a Dios y que esta experiencia pueda no ser una bendición, sino una ruina por nuestra culpa. Caín representa a esos cristianos que creen en Dios, pero su criterio de lo que creen de Dios, de cómo acercarse a Él, está distorsionado. Él quería acercarse a Dios, adorar a Dios, pero en base a sus lineamientos, en base a sus esfuerzos, a lo que él creía, a su criterio, y no quería hacerlo de acuerdo al criterio de Dios, ni mucho menos a la forma en la que Dios lo había establecido en su palabra. Y Caín representa a esos cristianos que creen: Dios lo que mira es el corazón. Dios no mira el instrumento o el medio que tú traes, mira solamente el corazón. Cuidado, porque Dios también mira el instrumento que traes para adorar, no solamente el espíritu que traes en tu corazón. Caín representa a aquellos que cuestionan todo lo que proviene de Dios, pero no cuestionan lo que proviene de los hombres. Y a medida que Caín fue creciendo, empezó a cuestionar en su mente todo. Porque Satanás, que se había confundido, dijo: la simiente de ella la voy a destruir. Si es este el primero, lo voy a contaminar. Y contaminó a Caín. Pero luego miró a Abel y vio que estaba creciendo con otra mentalidad, con otro espíritu. Este sí prestaba atención a lo que papá y mamá enseñaban. Este sí era dado más a la parte espiritual que su hermano Caín. Y dijo: por si acaso, a este le tengo preparada una sorpresa, porque no va a vivir antes. No va a llegar el momento que me va a destruir. Yo lo voy a destruir antes. Eso es lo que pensaba Satanás. Por eso es que Caín representa a aquellos que cuestionan todo lo que proviene de Dios. Satanás puso en él su espíritu de cuestionar, así como cuestionó todo lo que estaba en el cielo. ¿Y cuál es el punto hoy en día? Hoy en día Satanás lo puso al revés. Tú dirás: ¿al revés? Sí. Porque hoy en día Satanás nos ha enseñado a no cuestionar nada que venga de los hombres ni de la iglesia. Caín cuestionó todo lo que venía de su papá y su mamá y de lo que Dios enseñaba. Pero nosotros ahora parece que aprendimos de Caín. Ahora resulta que nosotros no cuestionamos nada de lo que enseñan los hombres ni de lo que enseña la iglesia. Pero seguimos cuestionando lo que enseña Dios en su palabra. Es lo mismo. Y cuando le presentamos a los hermanos ciertas verdades bíblicas, cuando se ven perdidos, cuando se ven que no pueden negarlas, entonces dicen: pero ahí tiene que haber un error. Eso tiene que tener una explicación. Porque la iglesia no enseña eso. Caín representa a aquellos que creen que nadie le puede enseñar nada, porque no hay nada más que deba saber, porque ya él lo conoce todo. ¿Sabías eso? ¿A quién se te parece el espíritu de Caín? Las cosas de Caín. ¿Sabes que se me parece a alguien? Quizás tú estés de acuerdo conmigo. Se me parece a la iglesia de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Dice Patriarca del Profeta, página 52, párrafo 2. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Y sigue avanzando la cita.
se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda, ojo con esto, como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Y aquí me voy a detener. Porque muchos hoy en día presentan su ofrenda como un favor que le hacen a Dios. Y tú me dirás, ¿cómo? Hoy en día el liderazgo en la iglesia y muchos en la iglesia enseñan cosas nuevas porque le están haciendo un favor a Dios. ¿Por qué? Porque no viene mucha gente a tu casa, no se une más gente a tu pueblo por culpa de esta gente antigua. Así que vamos a cambiar la forma de que según ellos que tú le enseñaste, vamos a cambiarlo todo para que puedan venir mucha gente. Cambiamos el programa completamente que Dios instituyó para poder atraer más gente, porque nosotros sabemos más que Dios. Y en realidad le estamos haciendo un favor a Dios. Porque si ponemos el culto de otra perspectiva, de otra forma, ahora vendrán más gente. ¿Te das cuenta? Algunos persiguen a otros con el mismo espíritu de Caín y con el mismo espíritu de Saulo de Tarso. Saulo llegó a creer que le estaba haciendo un favor a Dios y a su iglesia. Esto es lo que pasa cuando nos presentamos con nuestra propia justicia ante Dios, que llegamos a un punto en el que creemos que le estamos haciendo un bien a Dios o le estamos haciendo un bien a su iglesia, a la sociedad, inclusive a la humanidad. Si viene un hermano en la iglesia o se aparece un hermano en la iglesia que piensa distinto a como piensa la mayoría, que cree distinto a como cree la mayoría, a ese hay que atacarlo, porque hay que hacerle un bien a Dios. Hay que hacerle un bien a su iglesia. Y hoy en día existe en muchos dentro de la iglesia el espíritu que yo llamo la Santa Inquisición. Que yo digo que si hoy en día existiera o tuvieran en sus manos el poder civil, pudieran tener en sus manos la espada, la usarían sin misericordia y con premura. Ese es el espíritu de Caín. Y si quieres analizar cuál es el espíritu que embarga mi corazón o el que embarga el tuyo, analízate. ¿Qué te impulsa? ¿Y a hacer qué? Porque a veces creemos que le estamos haciendo un favor a Dios. Y se nos olvida que al ser que estamos tratando mal con el espíritu de la Santa Inquisición, perdóname la frase, me ha gustado la frase esa, porque pega mucho para este tiempo. Ese es uno que también debe mostrar amor, porque da la casualidad que la mayoría que persigue hoy en día predica mucho sobre el amor. Pero tal parece que el amor es solamente hacia el de afuera, hacia el de adentro no. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y yo no sé cuántos han leído el versículo 7 y cuántos lo entienden. Yo particularmente por mucho tiempo no lo entendía. Porque Dios no le está hablando a Caín como un hijo. No porque Dios no lo haya querido como un hijo. Era porque era Caín quien no se sentía hijo de Dios. Y tenía a Dios a distancia. Pero Dios, no obstante, le está dando un consejo que yo no entendía. Y no sé si tú, al lograr buscar el versículo 7 del capítulo 4 de Génesis, logres entender de qué se trata el consejo.
tendría que mandarte el original. Yo poseo una Biblia que es la Biblia textual. Es la traducción del hebreo al español directamente. Y en esta Biblia me dice con mucha más claridad qué significa el versículo 7, que es lo que Dios le está aconsejando a Caín. Vamos a leerlo con la Biblia textual. Dice: si obras bien, no serás enaltecido, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. ¿Dominar a quién? A la concupiscencia, a esa tendencia pecaminosa, a ese espíritu. Tienes que aprender a dominarlo. Porque a veces creemos que tenemos que defender la verdad con tan ímpetu y con tanto celo que se nos olvida muchas cosas. Se nos olvida que el mundo nos está viendo y está analizando cómo se tratan los adventistas unos a otros. Se te olvida que pudiera haber la posibilidad de que esté cerrado en el conocimiento de la palabra. Se nos olvidan muchas cosas. A pesar que Dios no forma parte de la vida de Caín, esto no le impide seguir insistiendo con él. Dice el Espíritu de Profecía que Dios no condenó a Caín por su acción, sino que todavía está tratando de apelar a su corazón, mostrándole su error. Pero el mayor problema está en que no es lo mismo que Dios trabaje en ti desde adentro en tu corazón que desde afuera. Porque al igual que la iglesia de la Odisea, ¿dónde está Dios en la iglesia de la Odisea? Afuera, tocando la puerta. No está dentro del templo, no está dentro de la iglesia, no está en el corazón de sus feligreses. Al igual que la Odisea, Dios no estaba en el corazón de Caín y solamente podía tratarlo de afuera a afuera. Ya Dios no puede decir a Caín: mira, déjame decirte. No podía hablarle como Adán: ¿qué has hecho? Como aquel que tiene confianza. Ahora tenía que darle un consejo. Si obras bien, mi hijo, no serás enaltecido. Hubieras sido enaltecido si hubieras obrado bien. Pero si obras mal, el pecado está a la puerta y su concupiscencia va contra ti. Pero tú has de dominarla. Es lo único que puede hacer Dios. Pero desde afuera no puede hacer mucho Dios. No porque Dios no tenga poder para algo, tiene poder para todo. Pero se trata que cuando se trata del ser humano, Dios es un caballero. Dios no fuerza a nadie. Pero si su espíritu es retirado de ti por tu constante reproche y tu constante rechazo, entonces Dios no puede hacer más nada por ti. Porque ahora dentro de ti, en su lugar, ocupa el espíritu de otro. No es que a Dios le sea más difícil trabajar por ti y por mí desde afuera de nuestro corazón, sino que para nosotros es más difícil escuchar a Dios desde afuera. No escuchamos a Dios igual cuando me habla aquí que cuando me habla aquí. Si no tengo su espíritu en mi mente, en mi corazón, si lo tengo, cuando abra su palabra, escucharé fácilmente la voz de Dios. Pero si no tengo su espíritu, cuando yo abra su palabra, no escucharé nada. Patriarcas y Profetas, página 52, párrafo 1. No hubo señal del cielo de que este sacrificio fuera aceptado. Abel rogó a su hermano que se acercara a Dios en la forma que él había ordenado, pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Como era el mayor, no le parecía propio que lo amonestara a su hermano y desdeñó su consejo. El orgullo de Caín. El orgullo de la Odisea. ¿Te das cuenta? El espíritu de Caín podría ser el mismo espíritu de la Odisea hoy en día. En otras palabras, pudiera ser el espíritu de la iglesia adventista de séptimo día corporativa. Siguiente cita. Caín y Abel representan
dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado. La otra se aventura a depender de sus propios méritos. Cuando tú empiezas a decir, a mí me parece, yo no creo que sea así. No creo que sea tan estricto. Yo no creo que Dios sea tan de esta forma. Cuando empiezas a hablar así, tienes el espíritu de Caín. Porque no se trata de lo que tú crees. Se trata de lo que Dios cree. La clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Si crees que no hay que ser tan estricto del sábado, pues tú estás creyendo en tus propios esfuerzos para salvarte. Si crees que no hay que ser tan estricto con las leyes que Dios nos dio, tú estás creyendo en tus propios esfuerzos para salvarte. Si crees que tu iglesia no se debe guiar por los principios establecidos cuando el tiempo de los pioneros, porque dices que ya eso está arcaico, o está viejo, o pasado de moda, tú estás basando tu salvación en tus propios esfuerzos. Si crees que la iglesia tiene que crecer y tiene que cambiar, tiene que modernizarse, los métodos ya no son ambiguos, ya la Biblia ahora no se puede leer así, el culto de los adultos no puede ser igual para los jóvenes porque no sirve. La misma lectura bíblica no sirve igual para los adultos que para los jóvenes. Si piensas así, eres del grupo que piensa que para salvarse pueden usar sus propios méritos. Y tú pensarás en qué momento yo deseo depender de mis propios esfuerzos. O en qué momento yo he rechazado el sacrificio de Cristo. Si eres de los cristianos que no quiere compromiso con Dios, entonces te conviertes en uno de ellos también. Si eres de esos que piensan que no hay que ser tan estricto con la ley y con el resto de las ordenanzas de Dios, entonces te conviertes en uno de ellos. Si eres de estos cristianos que creen que puedes adorar a Dios con las mismas fiestas paganas que el mundo celebra y bajo los mismos términos que el mundo tiene, entonces te conviertes en uno de ellos. Si eres de esos cristianos que creen que a Dios lo único que le importa es la unidad y el amor entre el pueblo cristiano, entonces te conviertes en uno de ellos. Si eres de esos cristianos que creen que su fidelidad es a los hombres y a las instituciones religiosas, echando a un lado las enseñanzas de la palabra y solo aceptando lo que su institución religiosa les ha enseñado, entonces te conviertes en uno de ellos. Y te podrás enojar conmigo. Eso no va a cambiar nada. Tercera enseñanza para este tiempo debería ser: cuídate de la obstinación. No seas obstinado. No pretendas que la única forma de entender algo es a la tuya. No pretendas creer que de la forma que tú estás entendiendo las cosas está bien. Muchas veces cuando le decimos a los hermanos, vamos a la palabra, léeme aquí. ¿Saben que cuando el joven rico se le acercó a Jesús, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna? Bueno, Cristo lo regaña, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Era acostumbrado a decirle bueno a esos grandes maestros de la ley. Y Cristo le dice, no hay bueno sino uno, Dios. Pero no obstante, ahora le hace la otra pregunta. No le pregunta cómo te enseñaron en la escuela sabática, la lección de escuela sabática. ¿Cómo te enseña tu pastor? ¿Qué enseña el anciano en el Sanedrín o el escriba? No le preguntó nada de eso. ¿Cómo lees? ¿Qué le preguntó? ¿Qué entiendes? Y el problema es que hay muchos que cuando tú te dicen algo, tú le dices, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Pero yo no había leído eso. Porque estamos acostumbrados a repetir lo que otro nos ha enseñado. Y si quiero decirte en qué creo yo como adventista séptimo día, bueno, vamos a Google a ver la iglesia corporativa, cuál es su visión, su enseñanza, sus 28 doctrinas, y ahí la estudio, y eso es lo que presento. Yo creo en esto. Pero ¿eso es lo que tú lees en las escrituras o eso es lo que te enseñaron los hombres? Y el orgullo es tan grande dentro de la iglesia adventista del séptimo día corporativa que creemos que los demás están mal, pero nosotros no.
La Babilonia está allí. Aquí adentro no hay nada de Babilonia. Y algunos de la verdad presente creen que la Babilonia es simplemente porque quitaron el púlpito, porque ahora hay batería en la plataforma, o porque las damas usan pantalones. ¿Eso es lo único que hay? Hay falsa doctrina, porque si hay Babilonia en la iglesia, hay doctrinas de Babilonia. Es imposible que tengas Babilonia en tu casa y no existan doctrinas de Babilonia en tu casa, o pensamientos de Babilonia en tu casa, o enfoques de la vida de Babilonia en tu casa. Es imposible. ¿Tienes Babilonia dentro de la iglesia? Sí. Por lo tanto, ¿tienes doctrinas de Babilonia dentro de la iglesia? Sí. ¿Son todas? No, todas no. El diablo no es bobo. Bobo no es. ¿Qué pasará con aquellos que se han obstinado en su criterio y en su forma de pensar? Siempre me hago preguntas. Las preguntas me ayudan a encontrar respuestas. ¿En qué se convertirán aquellos que no deseen seguir y obedecer al Señor como está escrito en su palabra? ¿Cuál será el espíritu que se apoderará de ellos? Volvemos a leer la cita de Elena White que leímos al principio. El Señor vendrá pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro tomar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Quiere decir que aparte del Espíritu Santo, que es Jesucristo, ¿existe el espíritu de otro? Oh, sí. ¿Con la doctrina de otro? Sí. ¿Y pudiera yo tenerlo? A lo mejor. Hay espíritu de rebeldía, de obstinación, de autosuficiencia, de orgullo. Y tú me dirás, yo no tengo rebeldía con Dios. Bueno, si yo te invitara a ti, abramos la Biblia hoy y estudiemos un tema que no te va a gustar, ¿estarías dispuesto a hacerlo fácilmente? ¿O no? Ese es espíritu de rebeldía. Si te muestro las escrituras algo que ellas dicen y tú no lo aceptas, eso es espíritu de obstinación. Entonces podrías tener espíritu de obstinación. Si yo, que soy un simple miembro de iglesia, a ti que eres un pastor con todos tus títulos académicos, te fuera a decir, pastor, déjeme enseñarle algo que usted no ha visto, ¿me lo aceptarías con humildad? ¿O el orgullo no te permitiría aceptar que estás en un error por el solo hecho que tienes licenciatura, doctorado y no sé cuántas cosas más que los hombres han inventado? Entonces, ¿tienes orgullo? Oh, pues si es así, tienes el espíritu de Caín. Tienes el espíritu de obstinación. Tienes el espíritu de rebeldía. No siempre es hacia Dios. De alguna forma termina siendo hacia Dios, pero no siempre hacia Él. Porque tú vas a decir, yo voy a la iglesia, yo abro las escrituras, pero la abres con el preconcepto que te enseñaron. Y cuando te queremos enseñar o se te quiere enseñar lo que está en las Sagradas Escrituras, ahí te cierras, ahí te obstinas. Si vinieras de un teólogo, quizás lo escucharas. Pero como vienes de un hijo de nadie, pues ahí te cierras. Génesis 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y surge la pregunta enseguida. ¿Quién regañó a Caín? ¿O quién fue quien le habló, quien le hizo frente? Dios. ¿Quién fue el que determinó cuál de las dos ofrendas iba a aceptar? Dios. Y no se trataba que tenía que ser una, así que había que escoger entre cuál de los dos hermanos. No. No se trataba de eso. Ni se trataba, Caín ha sido muy testarudo y obstinado hacia mí, voy a aceptar la de Abel para que él aprenda la lección. No se trataba de eso. Si Caín hubiera traído el cordero de Dios, Dios hubiera aceptado las dos ofrendas. Pero la pregunta es, ¿por qué
Caín mató a Abel? Y la respuesta será la misma de por qué te van a odiar a ti y a mí. ¿Por qué te van a perseguir? ¿Por qué te van a expulsar? ¿Por qué te van a excomulgar? Como dice en mi país, ¿por qué te van a echar los perros? El orgullo de no ser escuchado, de ser reprendido, el orgullo de no influenciar liderazgo de parte de su hermano hacia él, lo conllevó a eso. ¿Sabes qué dice la sierva del Señor? Matraca del Profeta, página 54, párrafo número 2. Abel defendió la bondad de Dios. 1. Indicó a Caín su error. 2. Problema grande. Y trató de convencerle de que el mal estaba en él. 3. Menuda cosa se le ocurrió a Abel. Menuda cosa se nos pide a nosotros que hagamos también para este tiempo. Ahora, Abel no defendió la bondad de Dios con un palo en la mano. Y muchos pretenden defender la verdad de Dios o la bondad de Dios con un palo en la mano. Y sigue diciendo, le recordó la infinita misericordia de Dios al perdonar la vida de sus padres cuando pudo haberlos castigado con la muerte instantánea. He oído hasta pastores que dicen, Cristo no es el primogénito de los muertos, ¿no? ¿Y quién fue el primero que murió cuando Adán y Eva pecaron? ¿Adán? ¿Eva? ¿O fue Cristo en ese cordero que lo representaba a él? O sea, desde ese momento se había aceptado el sacrificio que Cristo iba a dar. No lo había dado, pero ya se había aceptado. Ya era dado por hecho, porque ya venía. Dios no es Dios que se echa para atrás. Así que si Él lo prometió, si ya lo había asignado de esa forma, ya era como si lo hubiera hecho. Lo único que había que esperar era el tiempo y la fecha correcta. Pero de que iba el Cordero de Dios a morir por los pecados del ser humano, iba. Entonces Cristo sí fue el primogénito de los muertos. Para que entiendas. Fue el primogénito de la resurrección, porque de él emana la resurrección. Porque él fue el primero que resucitó solo. Y siempre decimos, la hija de Jairo, a la hija de Jairo la resucitó Jesús. Pero nadie había podido resucitar por sí mismo. Entonces sí fue el primero en resucitar. Pero, mira, hermanos, la mente se nos turba. Y el orgullo que tenemos por dentro nos ciega aún de lo que estamos enseñando. Y eso estaba en un folleto Escuela Sabática de hace un tiempo atrás. Estaba todo eso. Y sigue diciendo, todo esto aumentó la ira de Caín. La razón y la conciencia le decían que Abel estaba en lo cierto, pero se enfurecía al ver que quien solía aceptar su consejo osaba ahora discernir o disentir con él, y al ver que no lograba despertar simpatía hacia su rebelión, dio muerte a su hermano. ¿Sabes por qué tú vas a ser perseguido igual que Abel? Porque si quieres representar el carácter de Cristo, si quieres defender su bondad, van a haber problemas con los que tienen el espíritu de Caín. Si quieres indicarle el error al pueblo de Dios, vas a estar en problema con los que tienen el espíritu de Caín. Si tratas de convencerle de que el mal está en ellos, vas a ser perseguido por los que tienen el espíritu de Caín. Siguiente cita, Caín odió y mató a su hermano, no porque Abel le hubiera causado algún mal, sino porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y ahora sigue diciendo, asimismo, odiaron los impíos en todo tiempo a aquellos que eran mejores que ellos. La vida de obediencia de Abel y su fe pronta para responder eran un perpetuo reproche para Caín.
¿Qué cosa era un perpetuo reproche para Caín? ¿La vida de qué? La vida de obediencia de Abel y su fe pronta para responder. Ahora vas a entender que la iglesia de la Odisea, que posee el mismo espíritu de Caín, va a hacer lo mismo porque la historia se repite. Porque no hay nada nuevo entre cielo y tierra. Cuanto más clara sea la luz celestial reflejada por el carácter de los fieles siervos de Dios, tanto más quedan revelados los pecados de los impíos y tanto más firmes serán los esfuerzos que harán por destruir a los que turban su paz. Eso está en Patriarca y Profeta, página 54, párrafo número 3. Así que cuanto más clara sea la luz celestial reflejada por el carácter de los fieles siervos de Dios, tanto más quedan revelados los pecados de los impíos y tanto más firmes serán los esfuerzos que harán por destruir a los que turban su paz. Fíjate que los fariseos dijeron, ¿sabes qué? Ustedes no saben que nos conviene a nosotros que muera uno y no que el pueblo perezca. ¿Estaban tan preocupados ellos por el pueblo? No. ¿En serio? ¿O estaban preocupados por el liderazgo de ellos? ¿Y de qué está preocupada la iglesia corporativa hoy? Por el liderazgo de ellos, de que el pueblo deje de asistir y deje de reconocerle su liderazgo. Y eso le molestó a Caín, eso le molestó al pueblo de antaño, eso le va a molestar y le molesta a la Odisea. Cuando Caín, siguiente cita, cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Y donde quiera haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará contra ellos. Es el espíritu que a través de las edades ha levantado la estaca y encendido la hoguera para los discípulos de Cristo. Pero las crueldades perpetradas contra ellos son instigadas por Satanás y su hueste porque no pueden obligarlos a que se sometan a su dominio. Es la ira de un enemigo vencido. ¿Tú quieres saber si alguien está proclamando la verdad? Por lo general, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Mira su espíritu. Analiza con cuánto odio quieren reprochar la doctrina o la enseñanza o el criterio de los que los rodean. Si tienes ese espíritu, no tienes el espíritu de Dios. Tienes el espíritu de Caín. Cuidamos de los rasgos del espíritu de Caín en nuestro carácter. Génesis 4, 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Leyendo el libro de Jacer, Jacer es un libro que cita la Biblia, un libro histórico. Y leyendo el libro de Jacer encontré que Caín golpeó a su hermano con uno de sus instrumentos de labrar la tierra y luego lo enterró, pretendiendo así esconder su crimen. ¿Y sabes qué pasa en este asunto? A veces actuamos como Caín, actuamos con el espíritu de la Santa Inquisición. Porque para algunos, si tuvieran el poder civil en sus manos, como lo dije anteriormente, y tuvieran la espada, arremeterían contra nosotros. Y sin ninguna gota de misericordia. Pero predican del amor, sí. Creemos como Caín que podemos esconder nuestros crímenes cometidos en contra de nuestros semejantes, de cada injuria, de cada acusación, de cada agresividad, de cada maltrato, detrás de la supuesta buena acción de defender la verdad. Se nos olvida que Dios está tomando nota y que de todo lo que tú y yo hagamos o digamos hay que dar cuenta. Y creemos que el maltrato a una persona que piensa distinto a mí, le estoy haciendo un bien a Dios y a su iglesia. Estamos como los fariseos. ¿No ves, Señor, que odio con perfecto odio a los enemigos de tu iglesia? Tal parece que a muchos se les olvida que si eres guarda, que sí eres guarda de tu hermano. ¿De cuál hermano? De ese
¿Que piensa distinto a mí? Sí. Que se separó de la iglesia porque no quiere estar más en la iglesia corporativa? Sí. ¿Que se levanta cada rato para decir textos del Espíritu de Profecía? Sí. ¿Que está enseñando algo que la iglesia no enseña? Sí. Ese es tu hermano. Contra ese tú no tienes obligación. Tienes la misma obligación que tenía Caín con Abel. Así que si vas a rechazar a alguien, analiza primero que no estés rechazando su palabra. Por lo tanto, tendrías que corroborar primero su mensaje para ver si estás rechazando su palabra o no. Segundo, ten cuidado. Porque ese es tu responsabilidad también. Y es mi responsabilidad. Cuando tu obstinación cobra fruto, entonces a Dios no le queda más remedio que levantar contra ti la más terrible de las condenaciones. Génesis 4, 11 y 12. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La pregunta es, ¿se habrá perdido Caín? Sucedió algo peor que eso. Dice la siguiente cita, Patriarca y Profeta, página 56, párrafo 1. Aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse. Pero, ahora viene un pero. Caín vivió para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divinidad, la divina autoridad, y para convertirse en jefe de un linaje de osados y réprobos pecadores. Peor aún. Siguiente cita. Este apóstata, dirigido por Satanás, llegó a ser un tentador para otros. Y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. ¿Qué dice la cita? Este apóstata dirigido por Satanás llegó a ser un tentador para otros. A veces con nuestra actitud nos convertimos en ejemplo. La gente mira y dice, así como el pastor le hace frente a esta gente, así hay que hacer con ellos. Que no los sacamos a patadas de la iglesia, y perdóname la frase, porque no ha llegado ese tiempo todavía. Pero si pudiéramos lo hacíamos. Porque somos ejemplo. Y eso es lo que está diciendo. Y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. Patriarca y Profeta, página 56, párrafo 1. Cuarta enseñanza para este tiempo. Tu rebeldía y tu obstinación terminarán convirtiéndote en un poderoso instrumento de Satanás. Así que cuídate de la rebeldía. ¿Quiénes se parecen a Caín? ¿Cuál es la iglesia de Caín para este tiempo? Ya la tienes en la mente, la hemos repetido ya del principio. La Odisea. ¿Y por qué la Odisea? ¿Qué significa la Odisea? La gente siempre dice, la Odisea significa que está dormida. Una iglesia dormida. Falso. ¿Cómo? Falso. La Odisea es una iglesia apóstata. La iglesia que está dormida en la Biblia es la iglesia representada por las 10 vírgenes. ¿Sabías eso? Esas sí están dormidas. A esas hay que despertarlas. 5 tienen una experiencia con Cristo. Otras 5 no tienen ninguna experiencia con Cristo. Pero la Odisea no es una iglesia adormecida.
La iglesia, o sea, la Odisea es una iglesia apóstata como Caín. Y tiene el mismo espíritu de Caín. Y tiene los mismos atributos de Caín. ¿Quieres verlo? Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Vamos a ver. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quieres ir parte por parte? Soy rico y me he enriquecido. ¿Qué significa eso? Quien habla así es una iglesia orgullosa. El orgullo trae consigo murmuración, obstinación, rebeldía, cuestionamiento de las cosas de Dios y la exaltación a tu ego, a tu sabiduría. Muchos dicen, a pesar de eso, somos la niña de los ojos de Dios. Ese es el orgullo. Los fariseos decían lo mismo, somos el pueblo santo de Dios. Dios nunca nos va a desechar. Y la Odisea, la iglesia adventista corporativa, porque la Odisea no solamente se le aplica a la iglesia adventista, aunque en realidad es a ella, pero dice que se le aplica al resto de las iglesias. Pero Elena de White, Dios no le habla a las otras iglesias, nos habla a nosotros como adventistas, entonces vamos a tratar a la iglesia adventista. Es una iglesia que está llena de orgullo. Y creemos, o muchos creen, Dios nunca nos va a desechar. Somos como la niña de los ojos de Dios. Ese es el orgullo de Caín. Dios no me va a desechar. Yo soy el elegido. Fui el primero. Fui instruido. De ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la otra frase de la iglesia de la Odisea. ¿Sabes qué significa eso? Quien habla así está en apostasía, porque tú tienes necesidad de Cristo, porque lo tienes afuera de tu corazón. Tienes necesidad de reformarte en todos los aspectos de tu vida, ya que como Caín has estado viviendo y rigiendo tu vida según tu criterio y tu parecer, de cambiar tu rumbo, porque si comparas tu vida, tu misión, tu visión, tu liderazgo, tu cristianismo, tu criterio, tu entendimiento de Dios y lo corroboras con la palabra del Señor, te encontrarás que estás muy lejos de la verdad y que el espíritu de otro ha estado sobre ti. Y esa es la iglesia de la Odisea. Los que creen que no hay que aprender más nada, que lo que está en las 28 doctrinas, eso es lo correcto. No cuestiones lo que los hombres enseñan. Te enseñaron eso y no busques más nada. Pero hace falta averiguar si lo que tú tienes hoy en día fue lo mismo que Dios le presentó a los pioneros adventistas. No te metas ahí. Los pioneros adventistas tuvieron que crecer la verdad. Y a medida que pasó el tiempo, fueron entendiendo la verdad. Entonces quiere decir que los primeros 50 años del Evangelio, de la iglesia, con todo lo que Dios mandó a escribir en los primeros 50 años, tanto a Elena de White como a los pioneros, porque ella dice que en mucha ocasión vio al ángel parado al lado de su esposo, inspirándolo y escribiendo. Y muchas veces leyó escritos de pioneros donde dijo, esto se debe publicar porque Dios me ha mostrado que esto es de él. Y esa gente, ¿cómo lo encontraron por cuenta propia? ¿O fueron inspirados también? Entonces, todo eso, en los primeros 50 años, hay que echarlo por tierra. Deberíamos botar los libritos rojos en la casa. Sí, porque si la verdad fue progresiva, ellos fueron conociendo la verdad. A medida que pasó el tiempo, nosotros no tenemos ninguna verdad. Porque ¿cómo yo puedo comparar y corroborar que lo que me están enseñando hoy en día es la verdad? Si no hay una base, un fundamento atrás. Pero nos han enseñado que lo que te digamos y lo que te enseñemos no lo cuestiones. A Dios sí, su palabra sí cuestiona, pero a los hombres no. Eres un desventurado, dice Dios a la Odisea. ¿Qué significa eso? Alguien que anda sin rumbo. La iglesia se ha convertido en la Odisea porque ha rechazado el rumbo, la misión, la visión, el llamado que le fue otorgado por Dios. Está rechazando hasta el nombre. Ya no somos más iglesia adventista del séptimo día. Ahora es iglesia hispana de la comunidad o iglesia yo no sé de qué.
Algunas apenas ahí tienen iglesia adventista, pero del séptimo día, eso lo estamos eliminando. ¿Saben qué dice la sierva del Señor? No tengo la cita aquí. Que el nombre de iglesia adventista del séptimo día es una reprensión para las iglesias protestantes, pero resulta, como dice la palabra desventurado, que la iglesia de la Odisea ha decidido no ser más reprensión para nadie. Y por eso estamos cambiando lo que estamos cambiando y nos estamos camuflajeando igual que los demás. Eres miserable, le dice Dios a la Odisea. ¿Sabes qué significa la palabra miserable? ¿Sabes qué connotación hay detrás de esa palabra? Alguien que es despiadado porque persigue. Un miserable no es alguien que anda en miseria. Es alguien que es despiadado porque persigue. Es alguien que posee el espíritu de Satanás, que más tarde fue el de Caín. Luego pasó a ser el espíritu de Roma y el espíritu de la Santa Inquisición. Perdone que le repita tanto eso. Y hoy en día, si defiendes la verdad de tu iglesia como la defendió Roma en el tiempo de la Santa Inquisición, eres parte de Roma. Yo no estoy aquí para acusarte. Solo tienes que entender y autoanalizarte. Lo que Dios quiere es que tú pienses y digas, ¿qué hago yo con este espíritu si yo no me considero parte de esto? ¿Qué hago yo creyendo esto si no está de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué hago yo dándole mi lealtad y mi fidelidad a los hombres y a una institución humana cuando Dios dice que es a Él y a su palabra? Eso es lo que tienes que pensar. No es ponerte bravo ni escribirme en el chat, hermano, usted hoy, yo me he sentido hoy acusado o acusada por usted. Eres un pobre, le dice Dios a la Odisea. Alguien que no posee nada, carece de amor, de simpatía, de empatía por su semejante, carece de bondad, de compasión, de mansedumbre, de confianza en Dios, del Espíritu de Dios, de fe, de fidelidad, de discernimiento, carece de la palabra de Dios, ya sea porque lo ha perdido todo o porque nunca tuvo nada de estas cosas. Ese es el espíritu laodicense. Y le dice Dios, eres un ciego. Alguien que no ve por donde está transitando. Porque en el caso de la Odisea está cerrando sus ojos a la verdad bíblica, a la sana doctrina, a la doctrina de Cristo. Primero en el 2015 votamos que Elena de Juárez no es más la voz de Dios. No, perdón, es una escritora inspirada. La voz de Dios ahora es Andrews University con todo su élite de teólogos y la conferencia general. Es la voz de Dios. En el 2022, bueno, en el 15 también votamos acerca de que en la iglesia ya no manda la junta, ahora manda el pastor. Hemos introducido el sistema nicolaíta que habla la iglesia, que habla Cristo en Mateo. El sistema de pirámide, donde uno es la cabeza, ese dirige a dos, dos dirigen a cuatro, cuatro a ocho, y así va hasta allá abajo. Y en el 2022, ahora votamos otro asunto. Detrás del púlpito no se va a parar nadie que no pase por el escrutinio o no pase por el filtro de la conferencia general. Ahora no solamente eliminamos los testimonios, ahora nos cerramos al mensaje de la verdad presente. Hicimos un cerco, cerramos la cortina, pusimos un domo, nos encerramos adentro, pusimos candado por dentro. Nadie va a entrar a enseñarme nada nuevo, nada que yo no quiera escuchar. Y lo peor aún, que si fuera para ellos, bueno, allá ellos.
Pero ellos están determinando por el pueblo de Dios que está, por esa membresía que está ahí. Ellos están determinando qué ustedes van a escuchar y qué no. Es un sistema comunista como el de Cuba. Que solo vas a comer lo que quiero, vas a escuchar lo que quiero, y vas a andar como quiero, y vas a vivir como quiero, y a creer lo que quiero. Y es el mismo sistema que se está introduciendo, o que ya se introdujo, no se está introduciendo, ya se introdujo, dentro de la iglesia adventista corporativa. La única facilidad que tienen hasta ahora es que por lo menos le dicen, si no te gusta te vas. Por lo menos puedes salir de ahí. Pero nos han enseñado, si te vas a perder porque estás abandonando la iglesia. Fíjense que Cristo primero aparece en el barco con los discípulos y se dio cuenta que no funcionó estando él en esa iglesia equivocada. Porque llegó la tormenta y se atormentaron todos. Llegó la tormenta y todos se pusieron en pánico y hasta fueron a despertarle. ¿No ves que perecemos? Pues yo estoy aquí. Por eso que después él está afuera. Y lo que enseña cuando él le dice a Pedro, Pedro le dice, quiero ir contigo, puedo ir allá donde estás tú, caminando por arriba, encima del agua. Él le dice, ven. Le está enseñando, la iglesia soy yo. Te tienes que salir de ese barco y a venir a mí porque yo soy la iglesia. Y eso es lo que está enseñando eso. Porque estuve adentro en tu barco con tus enseñanzas y con tu cultura y con tu cabeza y no funcionó. Fue por gusto. Te tengo que sacar de ahí. Pero nos han enseñado a no pensar por cabeza propia, sino pensar por cabeza ajena. Y por último le dice el Señor a la Odisea, eres un desnudo. ¿Qué significa eso? Alguien que no posee ni ropa ni manto. Ropa y manto en la Biblia hace alusión a justicia y específicamente a la justicia de Cristo. Por lo tanto, la desnudez de la Odisea se debe a su falta de obediencia a Dios. ¿Será verdad eso? Vamos a ver la siguiente cita, Elena de White. Estoy leyendo Palabras de Vida del Gran Maestro, página de la 252 a la 254. Dice así. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habría continuado envolviéndolos. ¿Fieles a quién? A Dios. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había circuido se apartó. Y ahora dice, desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse, representando su propia justicia. Por lo tanto, la Odisea es esa iglesia que enseña que no hay que obedecer. La salvación es por gracia. Nada más. Obviamente la Odisea está como está porque Cristo no está dentro de ella, sino fuera, y el Señor está fuera de la Odisea tocando su puerta, procurando que le abra. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes qué pasa si te quedas con el espíritu de la Odisea? Hay una carta de Elena de White que está en testimonio acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. La carta fue dirigida al pastor Butler, quien era presidente en aquella ocasión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1886. Y dice así la carta. Limpiemos el campamento. Como pueblo debemos levantarnos y limpiar el campamento de Israel. La licencia, las intimidades ilícitas y las prácticas no santificadas se están introduciendo en nuestro medio en gran medida. Ministros que manejan las cosas sagradas son culpables de tales pecados. Codician la mujer del prójimo y quebrantan el séptimo mandamiento. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia.
y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Y tú no te imaginas qué significa espíritu inmundo, ave aborrecible. Son doctrinas. Podemos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes. Eso fue en el 1886. Ella vio que la iglesia se podría convertir en una hermana de Babilonia. Mi pregunta es, irónicamente te voy a hacer la pregunta, para el 2023 que vivimos, ¿todavía se podría convertir la iglesia en una hermana de Babilonia o ya es una hermana de Babilonia? ¿Se practica esto solamente dentro de la feligresía o dentro del liderazgo de la iglesia? Dice Conflicto de los Siglos, página 380, párrafo 1. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. ¿A la doctrina de quién? De Babilonia. ¿Y las tradiciones de quién? De Babilonia. Y sigue diciendo, a sus doctrinas y tradiciones. Y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Nuestras iglesias son hijas también, llamadas hijas de Babilonia. Contienen las doctrinas de Babilonia. Contienen las costumbres de Babilonia, las tradiciones de Babilonia, lo mismo que enseña Babilonia. ¿Todavía crees que eres la niña de los ojos de Dios? Nosotros estamos equivocados y esto lo voy a repetir. Yo lo he dicho varias veces. Hermanos, la iglesia de Dios tiene defectos, sí. Sí, defectos sí. Pero defectos no es sinónimo de apostasía. Entiéndelo. Si tú estás en apostasía, tú no es que tienes defecto, estás en apostasía. ¿Los discípulos tenían defectos? Sí, pero no estaban en apostasía. ¿Los fariseos tenían defectos? Sí, pero estaban en apostasía. Eso los echó por tierra. No le llames más a una iglesia que está en apostasía, que es la niña de los ojos de Dios. Porque entonces seríamos la niña de los ojos de un Dios apóstata. Cuidado con eso. O un Dios que aprueba la apostasía. Cuidado con eso. En toda la Biblia, desde el principio, la primera iglesia de Dios fue desechado, la apostasía, la persona fue desechada por Dios. En este caso, Caín fue el primero. Y así avanza por toda la Biblia. Todo el que practicó apostasía fue desechado por Dios. Pero todo el que pecó y se arrepintió y se volvió a Dios, ese fue recibido por Dios. Y ahora Génesis capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, ¿quién está diciendo? Eva. Y ojo con lo que Eva está diciendo ahora. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Oh, espérate. Yo pensé que iba a decir, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató mi hijo Caín. Pero Eva entendió muy tarde. Satanás sí lo entendió temprano. Satanás dijo, si es este lo contaminé, pero si es este no se deja contaminar, lo voy a matar. Y si Dios me da permiso, pues. Y Dios lo permitió para que Eva entendiera muchas cosas. A la pobre Eva le tocó aprender esto, pero innecesariamente le tocó aprenderlo en medio del dolor. Y yo te digo a ti algo, a nosotros los seres humanos nos toca aprender las cosas siempre en medio del dolor, porque somos hijos del maltrato. Tuvo que decirle Dios a Saulo de Tarso, dura cosa te es dar goces contra el aguijón. ¿Sabes lo que es meterte de cabeza contra un aguijón? Hay que ser testarudo y cabezón. Y eso es lo que hacemos nosotros con Dios y con su palabra. Y forcejeamos y un día nos rendimos. Pero a veces nos rendimos cuando caemos boca arriba en una cama porque estamos enfermos. Y a esa hora sí miramos al cielo por obligación. Quieras o no quieras, tienes que mirar al cielo. Y a esa hora sí sacas cuenta, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Cuánto daño hice? ¿Cuánto fui en contra? ¿Por qué creí tanto tiempo lo que los hombres me enseñaron?
ese Abel, que para ella fue vanidad, que estaba de más, que era por gusto, que de él no vendría ninguna simiente, ese era del agrado de Dios y ella no lo vio. Lo vio tarde. Porque ella simplemente creyó, porque ella pensó, porque ella se imaginó. Hermano, no es lo que tú creas, ni te imagines, ni pienses, es lo que Dios crea, diga y piensa. Mi pregunta para ti es, vuelvo a leerte la misma cita. El Señor vendrá. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro tomar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Mi pregunta para ti es, ¿qué espíritu vas a recibir? ¿Qué espíritu tienes por dentro? Esa es mi pregunta para ti. ¿Te has analizado quién está dirigiendo tu vida? Los impulsos que tienen, hacia dónde te llevan, cuáles son los frutos, los resultados de tu impulso. Si te llevan al maltrato y a la acusación, no es el Espíritu de Dios. Dice que los varones de Dios gimen y claman a causa de las abominaciones. No dicen que persiguen y acusan y atacan a los abominadores. Espero que el espíritu nuestro no sea el espíritu de la Odisea. Porque si es el de la Odisea, es el de Caín. Si es el de Caín, es el de Satanás. Y si es el de Satanás, él fue el que influyó el espíritu en Roma. Y ese espíritu de Roma, esa santa inquisición, es el espíritu que va a perdurar en los últimos tiempos de parte de la iglesia, que hoy en día se dice ser la iglesia de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a entender que tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Abramos la Biblia. Pero que lo que tú me estás enseñando aquí, hermano, lo que estoy leyendo no se parece en nada a lo que me enseñaron. Sí, es verdad, no se parece en nada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con lo que te enseñaron porque lo que dice las Escrituras no se parece en nada a lo que te enseñaron? Espero que meditemos en el estudio de esta mañana y que pensemos qué hacer. Necesitas dar un paso en la fe. Lo primero es confiar en Dios y en su palabra. Lo primero es aceptar lo que Él dice, asirte de ella y meterla en tu corazón. Segundo, tienes que salirte de todo vestigio de Babilonia, ya sea en tu carácter, en tu vida, en tu hogar y en el lugar donde adoras. De eso hemos venido hablando mucho tiempo. Porque no podremos recibir el Espíritu de Cristo si estamos en un lugar donde está el Espíritu de otro. Y nadie está en un terreno neutral. Nadie puede decir yo estoy aquí, pero yo tengo el Espíritu de Cristo y toda esta gente a mi alrededor son los que están mal. Si estás ahí, estás participando del Espíritu de otro. Y tienes que salirte de ahí. Pero yo me levanto y yo estoy constantemente reprendiendo. Si toda la congregación, si el culto que tú practicas es de ellos, si las enseñanzas que tú escuchas es de ellos, si el folleto que tú tienes es de ellos, si los sermones que predican son los sermones que ellos te quieren presentar, tú estás en el espíritu de otro, en la adoración de otro, no estás haciendo nada. Es más, harías más desde afuera que ahí adentro. Porque adentro estás sembrando más odio. Y nosotros no tenemos por qué despertar ese odio de esa forma. ¿Por qué? Porque es como que tú estés en mi fiesta, en mi casa, y tú ahora estás aquí. ¿Y qué hacen ustedes bailando? ¿Y qué hacen ustedes cantando? ¿Y qué hacen ustedes con bebidas alcohólicas? Y yo te preguntaría, ¿qué haces tú aquí? Si la gran mayoría lo que queremos es esto. Pero muchos creen que porque están haciendo el Espíritu de Dios, no, porque tengo que estar ahí para que ellos digan, porque mañana puedan decir que nadie me dijo. No es eso, hermano, no se trata de eso. Tú tienes que recibir el Espíritu de Cristo. No lo puedes recibir en medio de esa influencia. ¿Y quién les predica a ellos? No te preocupes, Dios te va a dar la oportunidad de hacerlo. En su momento. ¿Dónde se predica mejor? ¿En una fiesta o en un hospital? ¿Dónde la gente está más dispuesta a escucharte? ¿En un velorio o en un juego dominó? Ah, bueno, si ya tienes la respuesta,
Y sabes muy bien que no en todo momento ni en todo lugar tú puedes estar predicando porque es por gusto. Le estaría echando la pela a los cerdos. Entonces entiende. Primero tú obedeces. Luego Dios te usa para alcanzar a esos que tú quieres alcanzar. Que Dios te bendiga y te guarde y nos ayude a pensar y analizar lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Bendiciones. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en este día podamos meditar en tu palabra y que tu Espíritu se pueda mover en nuestro medio, que pueda quedar con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.